Las gracias por adquirir uno de los productos de la más alta calidad en su categoría. En este video explicaremos las características principales y aprenderemos el funcionamiento básico a través de aplicaciones prácticas con su máquina de coser Janome modelo 3016LE. Contenido. Su paquete incluye manual de instrucciones, bolsa de accesorios, control de velocidad y su máquina de coser Janome. Accesorios. Pie para cierre, pie para dobladillo fino, pie para ojal, pie para puntadas decorativas, pie para puntada tipo over, cuatro carretes, paquete de agujas, dos destornilladores, dos portacarretes, devanador, posición activa, posición inactiva, volante, guía de devanado, guía hilo, tira hilo, barra aguja, tornillo aguja, aguja, palanca prensatelas, posición normal, posición elevada y posición adicional. Placa aguja nos ayuda a medir el ancho de la costura y para realizar costuras en ángulo recto desde el borde de las telas. Sujeta prensatelas, pie de uso general, ensartador, barra para ojal, cortador de hilo, mesa supletoria. Al retirarla, permite coser prendas circulares como son puños, rodillas, codos y prendas infantiles. Selector de tensión, selector de puntada, selector de largo, selector de ancho y palanca de remate. Conexión. Nuestro control de velocidad tiene dos extremos, uno que va conectado a la máquina y el otro a la corriente eléctrica. Devanado. Para devanar, sacamos el volante, colocaremos el hilo en el portacarrete derecho, ensartamos el hilo en el portacarrete izquierdo. Pasamos el hilo por la guía del devanador, introducimos el hilo por uno de los orificios del carrete. Colocamos el carrete en el devanador y lo empujamos a la derecha. Notemos que el hilo queda hacia arriba. Llenamos un poco, paramos, cortamos el hilo y pisamos el control de velocidad.
Una vez lleno el carrete para retirarlo, regresamos el devanador a la izquierda, sacamos el carrete y finalmente regresamos el volante a su posición original. Ensartado en 4 pasos. Para realizar el ensartado, es necesario poner el selector de puntada en recta y el selector de ancho en 5. Colocamos hilo en el portacarrete y seguimos los pasos de ensartado. Paso número 1. Paso número 2. Paso número 3. En este paso es necesario girar el volante hacia nosotros para elevar el tirahilo y pasar el hilo a través de la ranura. Paso número 4. Pasamos el hilo por la guía de la barra aguja. Girando el volante colocamos la aguja en su posición más alta. Bajamos el ensartador y pasamos el hilo por las guías. Liberamos el ensartador. Jalamos el hilo por la parte de atrás. Y finalmente pasamos el hilo por debajo del prensatelas. Colocación de carrete. Para colocar el carrete, retiramos la mesa supletoria, abrimos la tapa frontal, retiramos la bobina, colocamos el carrete dentro de la bobina, llevando el hilo por la ranura. Colocamos la bobina, cerramos la tapa frontal y colocamos la mesa supletoria. Una vez ensartada la aguja, para sacar el hilo de la bobina, giramos el volante hacia nosotros, hasta sacar el hilo de la bobina hacia afuera. De tensión. El ajuste de tensión dependerá del tipo de tela que se esté usando. Pueden ser delgadas, rígidas o gruesas. También puede influir la cantidad de telas que se desee coser o el tipo de puntada que se esté usando. A mayor número, mayor tensión. A menor número, menor tensión. Cuando la tensión es correcta, la puntada se coserá distribuida de forma uniforme y esto se observará por la parte superior o inferior de la costura. Costura recta. Para realizar una costura recta, ponemos el selector de puntada en A. El selector de largo se ajustará de acuerdo a la longitud que deseemos en nuestra puntada. Cuanto más alto sea el número, más larga será la puntada. Iniciaremos con largo de 1. Pasamos al largo 2. Pasamos al largo 3. Y finalmente al largo 4.
Una vez terminados los 4 diferentes tipos de largo, podemos observar la diferencia entre cada una de nuestras costuras. Cuando requerimos de un remate, usamos la palanca de retroceso. Al presionar la palanca, la tela retrocederá unas puntadas y así es como queda nuestro remate. Posición de aguja. La máquina cuenta con 2 posiciones de aguja. Se pueden controlar a través del selector de ancho de puntada. Cuando se pone el selector en el ancho 5, la aguja queda en posición centro, y cuando se pone en 0, la aguja queda del lado izquierdo. Aquí podemos observar la diferencia entre una posición de aguja y la otra. Costura en zigzag. Para realizar una costura en zigzag, ponemos el selector de puntada en C, selector de largo de puntada en 1 y selector de ancho de puntada en 5. Y así es como queda nuestra costura en zigzag. Aumentaremos el largo de puntada a 2 para ver la diferencia. A 3 y finalmente a 4. Ahora veremos los diferentes anchos. Ponemos el selector de ancho de puntada en 4en 3 en 2
y finalmente en 1. Y así es como queda nuestra costura en zigzag, variando el ancho de puntada. Puntadas decorativas. Podemos realizar diferentes. Realicemos un cambio de puntada, nuestra aguja se encuentra en su posición más alta. Ponemos nuestro selector de puntada en D, selector de largo en 2 y el selector de ancho en 5. Cambiamos el selector de puntada a la E, F, G, H, y finalmente a la I. Únicamente para realizar esta puntada es necesario reducir el largo de puntada. Y estas son las diferentes tipos de puntadas decorativas que se pueden realizar con su máquina de coser modelo 3016. Puntadas elásticas. Estas puntadas están formadas por dos puntadas hacia atrás y otra hacia adelante. Stitch S más o S menos. Podremos ponernos en S más si deseamos que la puntada sea abierta, S menos si queremos que sea cerrada. Iniciamos con el selector de puntada en A, selector de largo en SS y el selector de ancho en 5. Pasamos a la letra C,
D, E, F, G, H, y por último a la I. Aquí podemos observar los diferentes tipos de puntadas elásticas que se pueden realizar con su máquina de coser modelo 3016. Ojal en un solo paso. Retiramos el pie de uso general. Colocamos el pie para ojales. Jalamos hacia atrás el sujetador de botón y colocamos el botón según el tamaño deseado del ojal. Bajamos la palanca de ojales. Es importante recordar bajarla, ya que de no hacerlo, no se podrá realizar el ojal. Ponemos el selector de puntada en posición de ojal. Selector de y así es como queda nuestro ojal. Si necesitamos hacer una cantidad de ojales indefinida, es necesario que al término de cada ojal pongamos el selector en Reset e inmediatamente lo coloquemos en ojal nuevamente. Para abrir el ojal, colocamos un alfiler en uno de los extremos por dentro de la costura. Esto nos ayudará a no cortar de más la tela y abrimos con un descosedor.
Al terminar el ojal, empujaremos la palanca de ojales hacia arriba nuevamente. Botón. Para coser un botón es necesario retirar la mesa supletoria. Abrimos la tapa frontal, bajamos la palanca para el descenso de dientes, la empujamos a la derecha y colocamos nuevamente la mesa supletoria. Ponemos el selector de puntada en C, selector de largo de puntada en 0 y el selector de ancho de puntada en 5. El ancho de puntada puede variar dependiendo del tamaño del botón. Y así es como queda nuestro botón. Es importante recordar regresar los impelentes a su posición original para que no queden inactivos al realizar una nueva costura. Retiramos la mesa supletoria, abrimos la tapa frontal, bajamos la palanca de descenso de dientes y la empujamos a la izquierda. Cierre. Para coser un cierre es necesario colocar el pie para cierre. Ponemos el selector de puntada en A, selector de largo en 2 y el selector de ancho en 5. Y así es como queda nuestro cierre. Dobladillo invisible. Para realizar un dobladillo invisible es necesario aflojar el tornillo del sujetaprensa-telas. Colocamos la guía para dobladillo invisible y apretamos el tornillo. Ponemos el selector de puntada en F, selector de largo de puntada en 4 y el selector de ancho de puntada en 5. Para este dobladillo es necesario realizar un doblez y posteriormente el ancho de la bastilla deseado, dejando un margen de medio centímetro. Es necesario que la guía pase al ras del doblez para que nuestro dobladillo quede perfecto. Y es así como queda nuestro dobladillo invisible. Dobladillo y el selector de ancho de puntada en 5. Colocamos la tela levantándola ligeramente de la orilla para alinearla dentro de la guía del pie.
Tenemos el selector de puntada en A, selector de largo de puntada en 2 y el selector de ancho de puntada en 5. El fruncido se utiliza como decoración en ropa infantil o ropa para dama. Es recomendable una tela suave o liviana.